A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para presentar proyecto de decreto por el que se modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética. En el uso de la palabra, señora senadora. Compañeras y compañeros senadores, Cornelio Rojas define el desarrollo sustentable como conservar los recursos naturales para desarrollarlos y desarrollarnos para conservar los recursos naturales. Se prevé que el cambio climático infligirá de una manera más ardua y aguda a los países en desarrollo, por lo que nuestra preocupación y las acciones que emprenderemos desde este honorable Congreso deben de ser tomadas con la premura y decisión que este problema conlleva. Los efectos ocasionados por este fenómeno en el régimen de precipitaciones, altas temperaturas y en general en el entorno y el ecosistema seguirán generándose desastres de manera habitual. Por consiguiente, la cosecha, labranza, suficiencias en los recursos naturales como el agua, los alimentos y la agricultura se verán aquejados de manera considerable. Los estados y municipios que dependen principalmente de esta actividad de manera correlacionada sufrirán las secuelas de lo que hemos generado como sociedad en desarrollo y por lo tanto tenemos una obligación moral e inherente de corresponder a abatir lo que hemos ayudado a ocasionar. Nueva Alianza corrobora con la presente iniciativa su sentir por apoyar, asistir y tomar acciones concretas que beneficien a los que más sufren las consecuencias derivadas de estos hechos. Las medidas consideradas en el documento que hoy someto a su consideración van en armonía con las soluciones que México demanda para alcanzar niveles de satisfacción de necesidades que obedezcan a lo dictado por los estándares internacionales. Nuestra propuesta cuenta con la modernidad e innovación del tamaño de la restauración requerida, ayudando a combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, a la par de mejorar la vida y el sustento de miles de personas que habitan la República Mexicana. Aquellos estados en grave marginación, tales como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por mencionar algunos. Las leyes tienen como característica esencial el dinamismo, ya que los problemas sociales tienen el elemento de nunca quedarse estáticos. De ahí que nuestra apuesta sea encaminada a garantizar que la generación de la energía eléctrica en México dependa cada vez menos del uso de los combustibles fósiles y así detener este proceso derivado del cambio climático que día a día muestra sus efectos devastadores, de los cuales nuestro país no ha dejado de ser víctima. En los primeros 10 años del siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron cerca de un 20%. La intensidad de carbono de la economía, emisiones de CO2 con relación al PIB, creció significativamente después de haberse reducido durante los años 90 del siglo pasado. La capacidad de generación de energía eléctrica es base indispensable para el desarrollo económico. La riqueza creada en un país será directamente proporcional a la cantidad de energía generada, la cual servirá para abastecer industrias, comercios y hogares. Si tomamos en cuenta que las plantas hidroeléctricas de hasta 30 megawatts son consideradas como energía renovable, solo se generan 2.365 megawatts por medio de mecanismos limpios, lo que representa únicamente el 4% de la generación total del país. La generación de energías limpias se da mayoritariamente por sistemas geotérmicos, eólicos y mini hidroeléctricos. Aunque en efecto hemos sido testigos de un crecimiento importante de generación, aún resulta marginal y no corresponderá en el mediano plazo a lo programado dentro de los pactos internacionales firmados por México. Si bien es imprescindible la colaboración a nivel internacional para lograr cambios medulares en el tema, podemos socorrer este fervor, la segmentación de las partes, tomando acciones regionales que tengan impactos globales.
Según estudios como el de Potencial Eólico de México, el solo aprovechamiento de toda la capacidad eólica del país sería suficiente para sustituir lo generado por el sector termoeléctrico. Resulta urgente limitar cada vez más la dependencia energética hacia el carbón y sus diferentes formas para incrementar la generación por métodos más limpios y seguros. El subsidio indiscriminado que se aplica a los combustibles fósiles, como la gasolina, resulta en un desgaste a la economía nacional, que termina por subsidiar el cambio climático, cuando existe la posibilidad de usar esos recursos en el mejoramiento de la calidad de la educación y en el subsidio a energías renovables y limpias. Aspecto que traería consigo condiciones ambientales más favorables y aumentaría la capacidad de generación de electricidad de una manera sustentable. Con ello, se sientan además las bases para una economía y sociedad adaptada a los impactos futuros del clima. Si bien México cuenta con un nivel parcialmente alto de cobertura energética, los estados antes citados de Chiapas y Oaxaca, en el sureste mexicano, por ejemplo, no cuentan con una infraestructura adecuada o suficiente. Son los que más sufren por la baja calidad de los servicios y donde más del 10% de las viviendas carece de energía eléctrica. En Chiapas, el sector primario que se ve y seguirá viéndose afectado por las consecuencias del cambio climático representa porcentajes que alcanzan el 53.3% de la población económicamente activa. Y de la agricultura en Chiapas, solo el 4% tiene la infraestructura requerida para llevar a cabo el trabajo de cultivo necesario, mientras que el otro 86% depende y deriva de los factores climáticos y naturales de la estacionalidad. Si estos datos no son suficientes para alarmar nuestras conciencias, un dato arrojado por el artículo sobre el costo de la vida humana por la energía establece que la energía producida por la generación basada en el carbono es la que más vidas perdidas por intoxicaciones, accidentes o enfermedades crónicas produce. Por ello, es indispensable coordinar acciones entre las instancias federales correspondientes, los responsables de la política energética y los gobiernos estatales y locales, para desarrollar los medios necesarios y, en particular, las políticas de lucha contra la pobreza, considerando la provisión de infraestructura básica de energías renovables como un componente primordial en el desarrollo de las comunidades más marginadas. En este punto es de señalar que en nuestro país resulta viable la utilización del modelo de subsidio llamado en inglés Feed-in Tariff, el cual es un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las energías renovables mediante el establecimiento de tarifas especiales. Este sistema surgió en Estados Unidos, siendo adoptado por aproximadamente 50 países y estados, entre los que destacan Alemania, España y Dinamarca, y garantiza que la energía generada sea adquirida en su totalidad por el distribuidor durante un periodo de tiempo, dando certeza a la inversión en generación de energías limpias. Igualmente, al considerar que se da una mejor contraprestación a las tecnologías más recientes, se brinda un incentivo para la instalación y adquisición de nuevas tecnologías, lo que impulsa la investigación, la transferencia tecnológica y nuevas centrales de generación. Actualmente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica indica las externalidades ambientales para cada tecnología, pero no genera alguna ventaja o certidumbre en términos de ley para impulsar la inversión en energías con bajas externalidades, como son las energías renovables. En lo que respecta a la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, está comprobado que las prevenciones que se tomen en la actualidad para combatir el cambio climático tendrán un costo de la quinta parte de lo que costaría no destinarlas a la mitigación del acaecimiento. Por lo que, compañeras y compañeros senadores, les hago un atento llamado para que juntos cimentemos las medidas que se deben adoptar hoy para poder tener un mañana digno de heredar a los niños y las niñas de México.
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifique el primer párrafo y la fracción segunda del artículo 36 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los párrafos primero y segundo del artículo 14 y artículo 16 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética a fin de promover la transferencia tecnológica, los mecanismos de desarrollo limpio y la generación de energía por metodologías limpias o renovables. La cooperación y la solidaridad que les solicito reverbera en el proverbio: yo soy porque tú eres, el día que no seas, yo dejaré de ser. Por su atención, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos segunda. Sí, sonido, por favor, el escaño del senador López Brito. ¿Para qué asunto, señor senador? Sí, presidente, en turno para pedirle respetuosamente a la senadora si me permite sumarme a su iniciativa, ya que los objetivos en favor del medio ambiente de nuestro país están muy claros, si me permite. Sí, muchísimas gracias. Pido a la senadora si acepta la incorporación y si es así, pido a la Secretaría que tome nota de ello. Muchas gracias, señora senadora Mónica Arriola Gordillo. Senadora Garza, para el mismo asunto pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se adhiere usted a esta iniciativa.